Seguimos en nuestro programa con esta conversación interesante con el ingeniero agrónomo Giovanni Arias. Él es viceministro de Agricultura, fue también presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Un altísimo honor para nosotros tenerlo aquí este sábado, día 5 de octubre. Giovanni, cuando nos fuimos a la pausa, nos estabas hablando de la cancelación masiva de agrónomos, de unos profesionales que son esenciales para incrementar y mejorar la calidad de la producción agropecuaria. Mira, el día 4 se celebró y se juramentó la nueva directiva de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que la encabeza un gran amigo nuestro y que ustedes conocen, Víctor Hugo Hernández, Tito Hernández, que ojalá... Que fue ministro de Agricultura. Que fue ministro, fue senador. Y que en su gestión se quemó el Ministerio de Agricultura. Tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí, que estaba en el centro de los héroes. Así mismo, así mismo. Pero que hay tareas pendientes para el nuevo presidente de la AMPA, y es que más de 800 profesionales fueron cancelados al inicio del gobierno y todavía siguen pendientes esos agrónomos cancelados. Esto ha traído como consecuencia, señores, y esto es una secuencia. Cuando tú cancelas y golpeas a los agrónomos, las escuelas de agronomía y veterinaria se reducen considerablemente. Y es obvio, tú que te haces bachiller y tú ves en la televisión en la noche, están cancelados los agrónomos, ¿quién coge país? ¿Quién se inscribe en los de agrónomos? Tú mirando con condiciones adversas, condiciones difíciles. Exacto. Entonces, ahí hay un desplome en las carreras ¿Y por qué esas cancelaciones masivas, Giovanni? Si yo tengo entendido que no es un área que está sobregirada, o sea, no hay tantos. No, que necesitamos. Exacto, se está necesitando en algunas áreas. Yo debo decirte que el país tiene 1.351 áreas. Un área agrícola, tú que eres de una zona productora, es una comunidad con posibilidades de producir un rubro o varios rubros, es una zona que necesita de un agrónomo. ¿Tú sabes cuántas áreas hay vacías en el país? 718 áreas vacías que no tienen agrónomo, que no asiste a la gente. Y entonces, ¿cómo tú crees que un país con esa debilidad puede estar hablando que tiene el 90 y pico % de producción? Pero yo debo decirte que el gobierno, cuando se inicia su gestión hace 4 años y algo, cancela esos agrónomos y llega de una vez la fiebre porcina africana, confirmada por nosotros que fue por la parte haitiana, porque quitaron lo que es este cordón fitosanitario, que es fitosanitario, porque tiene que ver con las plantas y los animales. Quitaron esos técnicos, dejaron esas áreas a lo que coja Mibón, y ahí penetró la fiebre porcina africana por segunda vez en la República Dominicana y por segunda vez en el mundo. Es la segunda vez que entra a un país. Podía entrar a Brasil una vez, podía entrar por segunda vez, esta vez mal manejada. Porque el protocolo internacional de la fiebre porcina te dice que cuando la fiebre porcina ataca a un país, hay que eliminar el pie de cría. Ya esa raza se ha hecho tolerante, o sea, se ha hecho fácil de penetrar. Entonces hay que eliminar hasta un 90-93% más o menos en países como el nuestro, que tiene topografía accidentada, que en una loma de Azo o de Ocoa o de cualquier sitio se puede quedar cualquier animal, y por eso hay un protocolo que aproximadamente 92-93% hay que eliminarlo. Después de eliminarlo, entonces se introduce nuevas razas resistentes a la fiebre porcina, porque queda el virus. Y entonces, cuando tú introduces eso, pero eso no es nuevo, eso se ha hecho en todos los países que ha llegado, excepto en este. Sí. Este gobierno se ha quedado manejando esa parte, eliminó lo que se llama la alcancía de los pobres. La alcancía de los pobres es cuando tú tienes 3 o 4 cerdos que tú dices, cuando lo venda le compro tal cosa, le hago tal cosa, hago tal. Por eso le dicen la alcancía del pobre. Lo eliminó y se han quedado produciendo las grandes empresas, pero la República Dominicana ha pagado por eso. ¿Qué debo decirte? Y escuchen esto. Los turistas que vienen al país, antes
La programación de nosotros era llenar la barriga de los aviones de alimentos para salir de fruta, de guineo, de banano, fuera del país. Ahora la barriga de los aviones viene llena, porque los turistas saben, allá hay fiebre porcina, hay que llevar la comida, o sea, hay que llevar comida, y eso es duro para la República Dominicana, porque eso es el beneficio del turismo. El turismo es la industria sin chimenea. El turismo es la exportación de los productos agropecuarios en nuestro propio territorio. Cuando un turista viene y se come un mango, tú dices, exporté eso en mi terreno, claro, en mi territorio. Pero tú tienes que tener inocuidad, tú tienes que tener garantía de que no existen enfermedades, que no existen riesgos para ellos comer, para ellos consumir. Pero ya fue erradicada la fiebre porcina africana, fue erradicada. Sí, en esa parte yo creo que el gobierno fue certero y no debo ser mezquino tampoco, porque el hecho de que yo participe, esté en un partido, esta vez en el manejo, como lo hizo el gobierno pasado, que rompió récord de erradicar la mosca del Mediterráneo, este gobierno fue certero y estamos ya dando pasos de avance con la eliminación, y vi el ministro de Agricultura haciendo eso. Y yo creo que es válido y es importante, porque vi los organismos como la FAO y OIRSA certificando esa eliminación de la mosca del Mediterráneo en la República Dominicana, y eso es algo que da tranquilidad a los productores dominicanos. Había un tema también con los cebolleros, de una cantidad de cebolla que tenía que el gobierno tenía que comprarle a los cebolleros y que le debe al menos 2.000 millones de pesos. Ahora el Ministerio de Agricultura dice que el gobierno no hizo ningún convenio con esos cebolleros, que tenían que venderle a un precio más barato a las casas comerciales esa cebolla para que no se le dañara, porque hubo una sobreproducción. ¿Cuál es la situación real de esos productores de muchos pueblos del sur, como Asua, Ocoa? Asua, Ocoa, Vallejuelo, San Juan. Mire, una deuda, y es bueno explicarle a la población. José, escucha esto para que ustedes... Cuando los precios están por debajo del costo de producción, entra el gobierno. Le dice que hay un gobierno, que es el papel de cada estado. Y los Estados Unidos tienen una cuota para cuando el agricultor está en dificultad, meterle la mano, darle el dinero, darle el fertilizante. Entonces aquí se hizo un acuerdo con las federaciones de productores de cebolla, diciéndole, véndele al importador, véndele al comerciante, y yo por cada quintal que tú le vendas, yo te voy a respaldar con 500 pesos, porque estaba por debajo del costo de producción. Sí. ¿Qué cuesta producir? 1.200 pesos cuesta producir aproximadamente un quintal de cebolla, y está vendiéndose a 800 pesos. Entonces el Estado, el Ministerio de Agricultura, le dice, véndesela a Paulino para que tú se la vendes, y yo te voy a dar a ti 500 pesos por cada quintal que tú le vendas a él. Y eso está bien, y nosotros apoyamos eso, y lo hicimos en el gobierno. Y entonces el gobierno no ha reconocido ese acuerdo que hicieron con las asociaciones, y hay una deuda escandalosa. Pero hay una deuda más escandalosa en San Juan de la Maguana, con los tractoristas, los operadores que han hecho 4 operativos de preparación de tierra y no le pagan. O sea, este es un gobierno mala paga. En términos generales, con los conocimientos que tienes y haber formado parte del Ministerio de Agricultura en la gestión pasada, en la gestión del gobierno pasado, ¿cómo calificas las ejecutorias del gobierno, las políticas en cuanto a la agricultura? ¿Cómo se ha aportado el gobierno con la producción nacional? Y también, ¿qué lectura le das a la unificación que ha anunciado el gobierno como parte de la reforma de la administración pública, que viene a unificar al Ministerio de Agricultura y al Instituto Agrario Dominicano? ¿Qué tan certera ha sido esa decisión? Yo quiero comenzar por lo último. Yo creo que es algo improcedente, tomando en cuenta el rol que ha jugado el Instituto Agrario Dominicano en la República Dominicana. Desde el año 1962 surge el Instituto Agrario Dominicano con un rol protagónico, y es que muchas tierras las tenían
el Estado Dominicano, y muchas tierras lo tenían los terratenientes y pocas tierras tenían los agricultores y la gente de la zona rural. Usted sabe, y Paulino sabe, que en la zona rural había más gente que en los pueblos. Después se ha ido el cambio y por eso se creó esa ley de crear la reforma agraria. Pero ¿qué papel jugó? Importantísimo. Dotar a la familia de una porción de tierra. ¿Y usted sabe cuántas tareas de tierra se distribuyeron? 11 millones de tareas de tierra se ha distribuido a lo largo y ancho de la República Dominicana. ¿Y usted sabe qué cantidad tiene todavía el Instituto Agrario que asiste o que está en proceso de titulación definitiva? Porque usted le dan un predio y le dan un título provisional, que ese título provisional es objeto de préstamo a través del Banco Agrícola. Y entonces el papel de todo aquel que tiene un título provisional es llegar a tener el título definitivo. 4.7 millones de tareas de tierra están en proceso, en vía de titulación. Pero decirle que hay proyectos de esto que ya son barrios, que dieron facilidades de titulación, que dieron distribución de tierra y que la parte del crecimiento de las ciudades ya son tierras que el gobierno tiene que darle la facilidad de titular a esa gente, de ayudar, porque sabemos que los más humildes no tienen los recursos para la titulación y que el gobierno de Danilo, los gobiernos anteriores, tanto de Balaguer como Don Antonio, como Salvador, hicieron grandes esfuerzos con poner a titular rápidamente, pero había ciertas dificultades. El gobierno pasado montó un operativo y entonces se dinamizó. Y este gobierno lo ha continuado. También debo reconocer que esa celeridad para titular también lo ha hecho este gobierno. Pero ¿por qué cerrar el Instituto Agrario Dominicano? Que el 45% de la producción de arroz son asociados. 45% del arroz que se produce en la República Dominicana son asentados en reforma agraria. ¿Por qué tú tienes que quitarlo? Ha sido un desatino entonces. Pero totalmente, y es inaceptable. Y debo decirle que ya hay actividades para recorrer el territorio nacional y movilizar y hacer piquetes y hacer cosas, porque no se va a permitir que el Instituto Agrario Dominicano, donde faltan muchas cosas por hacer, que pueda ser eliminado. Mira, la asesoría de un agrónomo de agricultura no es igual que la asesoría en titular. Los productores son los reformados, los que tienen los de la cooperativa, las federaciones, las asociaciones campesinas. Esa es la parte del rol de esa entidad. Pero ahora menos que nunca, y le voy a explicar por qué ahora menos que nunca. Porque viene el DERECAFTA, que entra en enero del 2025. El acuerdo, ¿qué significa esto? Que cualquier producto de Estados Unidos y Centroamérica puede entrar a la República Dominicana libre de aranceles. Entonces, tú vas a poner a competir a los dominicanos con productores norteamericanos que estamos a una distancia como de aquí a Baní, en lo que es tecnología, lo que es avance, lo que es... Entonces, tú tienes que brindarle a esos productores el apoyo que necesita un gobierno, decirle aquí hay un gobierno que está en disposición de que no quiebren los productores de arroz, de los reformados, y entonces hay que darle recursos. Eso no es pecado. Lo que hacen los Estados Unidos. Estados Unidos da 1.000 millones de pesos a los productores, 1 billón a los productores en beneficio. Nosotros tenemos que tener disponibles recursos. $1 billón. $1 billón. Dijiste de pesos. Sí, de pesos norteamericanos. Sí, $1 billón como apoyo, como fortalecimiento, ¿verdad? A las agricultoras. Para subsidiar si te la dicen, producción. yo tuve la oportunidad de ver en Atlanta camiones de fertilizantes. No, esos son donados, que se los dan a los agricultores. Nosotros tenemos que crear el mecanismo de ayudar para que ese Cibao Central, Moca y Moca, La Vega, Bonao, esos productores de arroz, en cualquier condición sigan produciendo arroz en la República Dominicana. Giovanni, esta conversación está bastante interesante, pero producción nos va a matar a nosotros porque se nos ha terminado el tiempo, pero tenemos que invitarlo nuevamente porque quedaron pendientes los temas políticos. Señores, de esta manera les decimos hasta el próximo sábado. Pórtense bien y que pasen feliz resto del fin de semana.